Antes de comenzar con la historia completa, te invito a suscribirte al canal, dejar un like si te gusta este tipo de contenido y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo, investigando y contándote las historias más profundas, humanas y reveladoras del mundo del espectáculo latinoamericano. Gracias por estar aquí y por ser parte de estas operistas y voix. A los 50 años, Martín Cárcamo, el carismático presentador chileno conocido por su espontaneidad, su cercanía con el público y su innegable energía televisiva, finalmente decidió romper un silencio que había marcado toda su carrera profesional y su vida privada. Durante décadas, los rumores, las especulaciones y los titulares fugaces habían intentado dibujar una imagen incompleta de su vida sentimental. Pero nunca nadie había conseguido atravesar la muralla que él mismo había levantado con disciplina casi militar. En esta primera parte de la investigación, nos adentramos en su pasado, en las razones que lo llevaron a callar durante tanto tiempo y en los eventos invisibles que moldearon su decisión de, por fin, revelar quién es el verdadero amor de su vida. Martín siempre fue un hombre de escenarios luminosos, pero de sombras privadas. Quienes trabajaron con él en sus primeros años en televisión recuerdan que llegaba antes que todos, se iba después de todos y mantenía una relación casi quirúrgicamente separada entre su faceta pública y su intimidad. Si bien se mostraba abierto, divertido y espontáneo frente a las cámaras, fuera de ellas se transformaba en un hombre reservado, casi hermético. Para muchos, esa dualidad era simplemente parte del costo emocional de la fama. Para otros, era una armadura cuidadosamente construida para ocultar algo más profundo. La historia comienza mucho antes de que Martín pisara un set televisivo por primera vez. Sus amigos de juventud cuentan que siempre fue un líder natural, alguien que inspiraba confianza y que sabía escuchar sin juzgar. Sin embargo, también era evidente que guardaba un secreto que solamente compartía con muy pocas personas. Algunos hablan de una relación intensa que marcó su adolescencia. Otros mencionan un episodio familiar traumático que lo empujó a construir una coraza afectiva. Lo cierto es que, desde muy temprano, aprendió la importancia y la carga de callar. Cuando su carrera comenzó a despegar, el silencio se convirtió en un refugio. Las primeras entrevistas serias que concedió mostraban ya esa tendencia a desviar preguntas personales con humor e inteligencia. Era hábil, rápido, capaz de transformar un cuestionamiento íntimo en una anécdota televisiva. Los periodistas más insistentes solían describirlo como resbaloso, pero no de manera negativa. Más bien, como alguien que sabía proteger lo que realmente valoraba. En un mundo donde la privacidad de las celebridades se convertía cada vez más en moneda de cambio, Martín parecía decidido a no ceder ni un centímetro. Esa decisión se agudizó cuando comenzaron los primeros escándalos mediáticos que intentaron vincularlo románticamente con diversas figuras del espectáculo. Algunas de esas historias nacieron de simples rumores, otras de fotos sacadas de contexto, y unas pocas de interpretaciones erróneas. En vez de enfrentarlas directamente, Martín optó por dejarlas morir lentamente en el ciclo voraz de las noticias. Cada vez que un titular hablaba de su situación sentimental, él sonreía, desviaba la conversación y regresaba a lo que realmente quería mostrar: su trabajo. El mensaje era claro: su vida privada no era un asunto público. Pero ese blindaje también tenía efectos secundarios. Con el paso de los años, ese silencio comenzó a adquirir un peso emocional que no todos lograban percibir. Algunos colegas recuerdan momentos en los que, fuera de cámara, Martín se mostraba más vulnerable, especialmente cuando el tema del amor surgía en conversaciones informales. A veces se quedaba callado, mirando al vacío unos segundos, como si pensara en alguien que había dejado ir o en una decisión que había tomado demasiado pronto. Otras veces cambiaba bruscamente de tema, sin explicación. Ese contraste dejaba la impresión de un hombre con una historia sentimental compleja, quizá inconclusa. El punto de inflexión llegó cuando cumplió 50 años. Ese aniversario no fue uno más.
representó una oportunidad para hacer balance, para observar todo lo construido. Lo perdido y lo postergado. Para muchas personas, cumplir medio siglo significa enfrentarse a la pregunta más difícil. ¿Estoy viviendo la vida que realmente deseo? Para Martín, esa pregunta resonó con especial fuerza. Sus amigos más cercanos aseguran que ese fue el año en que comenzó a hablar, por primera vez, de la posibilidad de compartir públicamente una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. Una verdad que, según ellos, tenía nombre, rostro e historia. Sin embargo, antes de llegar a esa revelación, es necesario retroceder aún más a los momentos definitorios que moldearon su camino. Durante su juventud, Martín vivió un amor profundo que no pudo prosperar por motivos que nunca quiso detallar. Algunos dicen que se trató de una relación marcada por la distancia. Otros, que fue una diferencia irreconciliable de prioridades. Lo cierto es que esa experiencia lo transformó. Desde entonces, comenzó a construir una percepción del amor como algo frágil, casi imposible de sostener dentro del ritmo frenético y la exposición constante del mundo televisivo. Esa percepción lo acompañó durante décadas. Aunque tuvo relaciones conocidas y otras no tanto, nunca volvió a permitir que un vínculo emocional se volviera noticia. Si quieres que algo dure, no lo expongas. Llegó a comentar alguna vez en una conversación privada, y vivió bajo esa premisa por años. A veces, incluso, parecía aferrarse a ella como si fuera una especie de ley sagrada. Pero las leyes emocionales, como la vida misma, cambian cuando aparece una persona que transforma todo. Durante varios años circuló en la industria el rumor de que Martín tenía una relación secreta, cuidadosamente protegida de cualquier mirada externa. Nadie sabía quién era esa persona, ni cómo habían logrado mantener una conexión tan profunda fuera del radar mediático. Pero los comportamientos del presentador cambiaron ligeramente. Comenzó a mostrarse más sereno, más reflexivo, incluso más dispuesto a hablar, aunque sin detalles, sobre la importancia del amor y de las conexiones auténticas. Era evidente que algo poderoso estaba ocurriendo en su vida, aunque él continuara negándose a confirmarlo. Cuando alcanzó los 50 años, esa negación comenzó a convertirse en un peso. En varias entrevistas, periodistas expertos notaron un brillo distinto en sus ojos cuando hablaba de felicidad, de gratitud o de futuros proyectos personales. Parecía estar conteniendo una verdad demasiado grande para seguir oculta, una verdad que necesitaba salir a la luz para que él pudiera avanzar. Y así, después de una década resistiendo, decidió que era hora de hablar. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió exactamente en ese año tan simbólico? Varias personas cercanas al presentador coinciden en un punto. La persona a la que Martín llama el amor de su vida lo había acompañado silenciosamente durante un largo proceso personal y profesional. No se trataba de un amor pasajero, ni de una aventura secreta. Era una relación sólida, construida sobre años de complicidad, respeto y discreción absoluta. Una relación que sobrevivió a distancias, sacrificios y momentos difíciles. Y, sobre todo, un vínculo que lo ayudó a reencontrarse con una parte de sí mismo que creía perdida. Nos centramos en entender el peso que ese silencio tuvo en su vida. El silencio no fue solo una estrategia mediática. Fue una forma de protección, un escudo emocional que se volvió parte de su identidad. Era su manera de evitar que el mundo interfiriera con aquello que más valoraba. Pero, como todo escudo, tenía un questo. Mantener afuera a los demás también significa, muchas veces, mantener afuera la posibilidad de vivir plenamente. La historia de Martín Cárcamo es, en esencia, la historia de un hombre que aprendió a proteger lo que amaba. Pero también la historia de alguien que, con el tiempo, entendió que proteger no siempre significa esconder. Y que el amor verdadero, ese amor que finalmente está listo para revelar al mundo, merece ser celebrado, no silenciado. Nos adentramos en el silencio que definió gran parte de la vida de Martín Cárcamo. En este segundo exploramos el corazón de la historia,
la identidad del amor que él decidió ocultar durante tantos años, la construcción silenciosa de ese vínculo y las razones profundas por las que, finalmente, eligió llevarlo a la luz pública al cumplir los 50. Esta es una narración larga, íntima, llena de detalles que revelan cómo un hombre tan expuesto pudo, contra todo pronóstico, preservar una relación auténtica en un mundo donde la privacidad es casi imposible. Durante mucho tiempo, el círculo cercano a Martín comentaba en voz baja que él no estaba solo, aunque públicamente insistiera en mantener las apariencias de un hombre dedicado únicamente a su carrera. No era raro escuchar susurros en pasillos de estudios televisivos. «Él tiene a alguien». Pero cuando alguien intentaba investigar, todos los caminos parecían cerrarse. Ninguna foto, ningún gesto descuidado, ningún comentario revelador. Era como si la relación existiera en un espacio paralelo, completamente blindado. Lo que pocos sabían es que ese amor había comenzado de manera inesperada, en un momento especialmente sensible de su vida. Martín, a pesar de su éxito profesional, había atravesado una etapa personal marcada por dudas, cansancio emocional y la sensación de haber dado demasiado sin recibir el equilibrio afectivo que necesitaba. Fue en esa encrucijada donde apareció ella, la persona que, sin buscarlo, transformaría su forma de ver las relaciones. Ella, cuyo nombre todavía no revelaremos en este capítulo para mantener la estructura narrativa de la investigación, no era una figura del espectáculo, ni una actriz, ni alguien acostumbrada a las luces del mundo mediático. Y eso, precisamente, fue una de las primeras cosas que conquistó a Martín. Él, acostumbrado a la superficialidad y a los vínculos fugaces de la industria, encontró en ella una presencia distinta. Serena, profunda, capaz de escuchar más allá de las palabras. Alguien que no estaba interesada en su fama, sino en su esencia. Su primer encuentro, según fuentes cercanas, ocurrió en un evento íntimo, lejos de las cámaras. Martín había asistido acompañado de amigos, buscando desconectarse del ritmo extenuante de su carrera. Ella estaba allí por motivos profesionales, cumpliendo una función que no tenía absolutamente nada que ver con la televisión. No hubo un flechazo instantáneo ni una escena cinematográfica. Lo que hubo fue algo más poderoso. Una conversación inesperada que marcó un antes y un después. Se dice que hablaron durante horas, sin filtros, sin máscaras, sin poses de celebridad. Fue una de las primeras veces, después de mucho tiempo, en que Martín sintió que podía bajar la guardia. Ese detalle, aparentemente pequeño, fue el inicio de un vínculo que crecería en silencio. Ella no lo trató como a un famoso, y eso lo descolocó profundamente. En un ambiente donde todos parecían buscar una fotografía, una declaración o una conexión conveniente, ella solo buscaba autenticidad. Los primeros meses de esta relación fueron completamente privados. Martín descubrió que podía confiar en ella de una manera que ya creía imposible. Ella lo acompañó en momentos de estrés laboral, en decisiones difíciles, en noches largas en las que él se preguntaba si tanto sacrificio había valido la pena. A diferencia de otras personas con las que había compartido vínculos en el pasado, ella no trató de entrar en su mundo mediático, ni quiso beneficiarse de su exposición pública. Al contrario, siempre insistió en mantener la distancia necesaria para proteger la relación. Ese fue el punto clave. Para Martín, que ya había sufrido por la invasión mediática en otras etapas de su vida, encontrar a alguien que no solo respetara, sino que además promoviera la discreción, fue una experiencia transformadora. Poco a poco su amor comenzó a construirse en lugares donde las cámaras no entraban. Pequeños cafés de barrio, viajes cortos a destinos poco conocidos, tardes en casa viendo películas viejas. Las personas más cercanas a Martín notaron un cambio. Estaba más tranquilo, más centrado, más feliz. Pero si alguien preguntaba, él respondía con una sonrisa enigmática: «Estoy bien». La complicidad entre ambos creció con una naturalidad sorprendente. Ella se convirtió en su refugio emocional, pero también en su consejera, en alguien capaz de decirle verdades incómodas cuando era necesario. Lo ayudó a manejar frustraciones profesionales,
a tomar decisiones más equilibradas y a enfrentar los desafíos de una industria que, muchas veces, lo exprimía emocionalmente. Algunos colegas comentan que gracias a esta relación, Martín pudo reencontrarse consigo mismo, recuperar un equilibrio que había perdido hacía años. Pero esa historia de amor, tan sólida y tan profunda, también enfrentó dificultades. La primera fue el miedo de Martín a exponerla. Él sabía lo cruel que podía ser la prensa cuando detectaba vulnerabilidad. Temía que su pareja fuera perseguida, criticada o utilizada como objeto de especulación. En varias oportunidades, ella le preguntó por qué él tenía tanto temor a simple hecho de vivir abiertamente. Y él, con honestidad, respondió lo mismo siempre: quiero protegerte. Ese miedo, sin embargo, no fue suficiente para quebrar la relación. Al contrario, la fortaleció. Ambos comprendieron que la invisibilidad pública no significaba debilidad, sino una forma de amor consciente, un acuerdo tácito para cuidar algo frágil. Así pasaron los años, construyendo una vida compartida lejos de las luces, mientras él seguía triunfando en televisión. El segundo gran obstáculo surgió cuando Martín comenzó a sentir que la relación necesitaba evolucionar. Cumplir 50 o 50 años lo enfrentó con una verdad innegable. No quería seguir viviendo una dualidad emocional. Quería abrir la puerta de su intimidad, no para alimentar titulares sensacionalistas, sino para honrar la historia que habían construido juntos. Pasó meses reflexionando sobre las consecuencias. ¿Podría soportar la presión mediática? ¿Ella estaría preparada para enfrentar la curiosidad del público? La relación cambiaría si dejaba de ser secreta. Las personas cercanas a Martín cuentan que esa fue una de las decisiones más difíciles de su vida. La idea de exponer un amor que había mantenido protegido durante tanto tiempo lo llenaba de ansiedad. Pero también comprendió que el silencio que durante años había sido un refugio comenzaba a convertirse en una barrera. Callar significaba negar una parte de sí mismo, y él ya no quería seguir viviendo así. Fue entonces cuando, después de una conversación profunda con ella, tomaron la decisión conjunta de comenzar un proceso gradual para hacer pública su historia. No sería de golpe, ni a través de titulares. Sería un camino cuidadoso, respetuoso y auténtico. Y así inició su transición hacia la verdad. Es fundamental entender algo clave. El amor de Martín no es un amor improvisado ni reciente. Es una historia cultivada durante años, regada con paciencia, complicidad, sacrificios y silencios compartidos. Es un amor que nació en el momento menos esperado, que se fortaleció en la sombra y que finalmente está listo para ver la luz. La identidad de esta persona, que revelaremos en el capítulo final, no es lo importante en sí misma. Lo importante es la forma en que transformó a Martín, permitiéndole encontrar, a los 100 años, una plenitud emocional que nunca antes había experimentado. La decisión de revelarlo al mundo no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso profundo de introspección, de conversaciones íntimas y de un deseo creciente de vivir sin máscaras. No se trata de una estrategia mediática, ni de una búsqueda de atención. Es simplemente el acto valiente de un hombre que finalmente decide elegir el amor por encima del miedo. Y así, con esta base emocional, nos acercamos al momento más esperado: la revelación del amor verdadero de Martín Cárcamo y el impacto que su confesión tendrá en su carrera, su público y su vida futura. Después de años de rumores, silencios estratégicos, miradas evasivas y una protección casi sagrada de su vida privada, Martín Cárcamo decidió finalmente dar el paso que cambiaría para siempre su relación con el público. Confesó, sin rodeos ni medias palabras, quién es el verdadero amor de su vida. Esta revelación no fue un acto impulsivo ni un simple gesto romántico. Fue la culminación de un proceso interno de madurez, valentía y necesidad afectiva que lo llevó, a los 50 años, a dejar atrás décadas de autocensura emocional. La noticia estalló como un rayo en la industria del entretenimiento. Las redes sociales se encendieron en cuestión de minutos. Miles de usuarios comenzaron a especular, comentar, celebrar y, como era de esperarse, cuestionar.
Los medios tradicionales interrumpieron programación para cubrir la inesperada declaración. Y, mientras tanto, Martín, desde un espacio íntimo y cuidadosamente preparado, se mantenía sereno, consciente de que había hecho lo correcto. Después de tanta expectación, Martín pronunció su nombre con una mezcla de emoción contenida y alivio profundo. Ella es Isabela Román. El nombre cayó como una bomba. No era una celebridad, no era una figura pública, no era alguien del círculo mediático. Isabela era una mujer discreta, trabajadora, profundamente reservada, cuya identidad había permanecido oculta al público durante más de 10 años. Su profesión, gestora cultural y coordinadora de proyectos artísticos independientes, explicaba por qué nunca había sido captada por cámaras o filtrada por periodistas. Simplemente, no formaba parte del espectáculo. Su vida transcurría entre museos, talleres comunitarios, centros culturales y espacios donde el arte se mezclaba con la educación y el impacto social. Lejos de las luces y de la presión mediática, Isabela tenía una vocación clara: trabajar para que el arte fuera accesible, transformador, humano. Esa era su misión antes de conocer a Martín y continuó siéndolo después, sin permitir que la sombra de una figura pública interfiriera en su propósito personal. La historia de cómo se conocieron ya la mencionamos en los capítulos anteriores, pero ahora, gracias a la revelación pública de Martín, fue posible reconstruirla con más precisión. Fue en un evento cultural privado, organizado para recaudar fondos para proyectos creativos en zonas vulnerables. Martín asistió como invitado especial. Isabela estaba allí como coordinadora del evento. Ella no sabía siquiera que él estaba en la lista de asistentes, y él no tenía idea de que terminaría encontrándose con la mujer que, sin saberlo, le cambiaría la vida. Hablaron al final de la velada, en una esquina tranquila del salón, mientras la mayoría de los invitados ya se retiraba. Hablaron de libros, de cine, de la falta de apoyo a los artistas emergentes, de la importancia de la educación emocional en los niños. Isabela no parecía impresionada por su fama. No buscaba una foto, no mencionó su carrera, no le pidió nada. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió que estaba siendo visto como un ser humano, no como un presentador. Esa noche intercambiaron teléfonos, sin expectativas, sin pretensiones. Lo que vino después fue una historia de amor construida desde la honestidad, el silencio y la complicidad. Lo extraordinario no es solo que la relación haya durado más de una década sin filtrarse, sino que haya logrado fortalecerse en secreto. Cada etapa del vínculo tuvo su propio desafío. Isabela nunca quiso exponerse, y Martín respetó su postura. Conflictos de agenda. Él vivía bajo horarios caóticos, ella bajo calendarios de proyectos culturales que requerían viajes o retiros creativos. La percepción pública. Mientras todos pensaban que Martín seguía soltero o que vivía romances fugaces, él se guardaba para la mujer que amaba. La presión del tiempo. 10 años son suficientes para construir algo sólido, pero también para enfrentar momentos difíciles. Dudas, miedos, discusiones, despedidas temporales. Y aún así, continuaron. Porque el amor que compartían no dependía de lo que otros vieran, sino de lo que ellos construían en privado. Martín lo explicó con una sinceridad que sorprendió incluso a los periodistas más escépticos. Dijo: «He pasado toda mi vida cuidando lo que amo escondiéndolo. Pero cumplir 50 me hizo ver que esconder no siempre es proteger. A veces esconder es negarse a uno mismo. Y yo ya no quiero negarme a vivir plenamente». Esa frase se viralizó en cuestión de segundos. Miles de personas la compartieron en redes, agregando mensajes de apoyo, admiración y, sobre todo, sorpresa. No por la relación, que nadie conocía, sino por la vulnerabilidad con la que un hombre tan público había decidido abrir su corazón. La reacción del público, la explosión mediática fue inevitable, pero sorprendentemente estuvo acompañada por una ola de cariño. La mayoría de los seguidores de Martín celebraron la noticia, argumentando que se lo merecía. Ya era hora de que fuera feliz. Qué hermoso que cuide una relación fuera de las cámaras. Isabela parece alguien realmente especial. Hubo, por supuesto,
Comentarios curiosos, especulaciones, interpretaciones exageradas, pero la tendencia general fue positiva. El público entendió que la historia de Martín era genuina, no fabricada. Semanas después de la confesión, Martínez y Isabela asistieron juntos a un pequeño evento cultural. No eligieron una alfombra roja ni un estreno masivo. Eligieron, nuevamente, un espacio íntimo, coherente con quienes eran. Entraron tomados de la mano, sin buscar cámaras, sin posar. Fue el gesto más auténtico y poderoso que podían dar. Mostrarse juntos sin alardes, sin espectáculo, sin teatralidad. Los fotógrafos presentes captaron algunas imágenes, y en ellas se veía algo que ningún titular puede fabricar: complicidad real. La forma en que se miraban, la calma con la que caminaban, la tranquilidad que irradiaban, demostraban que la relación tenía una profundidad que iba mucho más allá de la farándula. Contrario a lo que algunos analistas predijeron, esta revelación no afectó negativamente la carrera de Martín. De hecho, lo humanizó. Lo hizo más cercano, más auténtico, más maduro emocionalmente frente al público. Sus programas comenzaron a mostrar un presentador más relajado, más abierto, más reflexivo. Los ratings aumentaron. Y su imagen pública, lejos de caer, se fortaleció de manera inesperada. Porque en un mundo saturado de escándalos y celebridades que exponen cada minuto de su vida, la historia de Martín e Isabela representaba lo opuesto. Un amor real, protegido, sincero. Después de la confesión pública, surgieron inevitablemente preguntas sobre matrimonio, convivencia, planes familiares o nuevos proyectos juntos. Martín fue claro: no necesitamos etiquetas para validar lo que somos. La vida ya nos ha unido de la forma más profunda. Lo que venga después será una construcción de a dos. Isabela, por su parte, se mantuvo fiel a su esencia discreta. No abrió redes sociales, no dio entrevistas, no buscó atención. Su silencio no era rechazo, era coherencia. Ella no entró a la vida de Martín para ser famosa. Entró para amar, acompañar y construir algo verdadero. Y ahora, incluso con la relación pública, continúa eligiendo ese camino. La historia de Martín Cárcamo e Isabela Román no es un cuento de hadas. No es perfecta, ni simple, ni lineal. Es una historia humana, frágil, compleja y profundamente auténtica. Es la historia de un hombre que tuvo miedo, una mujer que no buscó fama, una relación que sobrevivió en silencio, una verdad que necesitaba ser liberada, un amor que finalmente pudo nombrarse en voz alta. A los 50 años, Martín dejó atrás décadas de reserva emocional para decirle al mundo, y sobre todo a sí mismo, que el amor verdadero existe, que vale la pena protegerlo, y que, cuando llega el momento adecuado, también vale la pena compartirlo. Una historia así no solo conmueve, inspira. La historia de Martín Cárcamo e Isabela Román nos recuerda que el amor verdadero no necesita espectáculo, ni titulares, ni aplausos. Necesita tiempo, silencio y valentía. A sus 50 años, Martín eligió por fin vivir sin miedo, abrir su corazón y compartir con el mundo la verdad que había guardado durante una década. Su confesión no solo cambió su vida, también demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para amar con honestidad. Y nunca es tarde para decirle al mundo: esto es lo que soy, esto es lo que siento. Es una historia que inspira, que conmueve y que nos invita a mirar hacia adentro, a valorar lo que realmente importa: la autenticidad, la paz emocional y la capacidad de amar sin condiciones. La vida de Martín entra ahora en una nueva etapa, más libre, más luminosa y más sincera que nunca. Y su viaje nos deja una lección profunda. La verdad, cuando nace del corazón, siempre encuentra su camino. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te acompañó por un momento, te invito con todo el cariño a suscribirte al canal, dar like al contenido, compartirlo con tus amigos y tu comunidad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias humanas, profundas y llenas de verdad.
Gracias por estar aquí, por leer y por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo.